Primera llamada. Buen día, hermanos, vamos a iniciar con nuestro culto general. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí y también a los que están en línea. Vamos a tener una lectura. Les pido que vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, que está en el Nuevo Testamento, después de Romanos. Es Primera de Corintios 8, del versículo 1 al 4. Dice así, hermanos: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos en esta hora que tú nos permites estar aquí. Te ruego por mis hermanos que no pudieron venir, por los que nos están viendo en línea, por los que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos perdones de todo pecado por Jesucristo. Y si no hemos creído en Él, Señor, te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones. Te pido que tomes el control de este culto, Padre, y que podamos estudiar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar a cantar, hermanos. En el seno de mi alma. sendas de amor celestial. Yo me
aquella ciudad. Yo al autor de la paz celebré, y el himno más dulce que hay de cantar, ha de estar con Jesús, ha de ser. Paz, paz, cual dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus sendas de amor celestial. En todo conflicto te ves, sola y débil tus sendas seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz te podrás recibir. Paz, paz, cual dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus sendas de amor celestial. Vamos a seguir cantando. Día en día, Josué 1:9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vamos a cantar. Día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiado en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, ay, les ruego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondado soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el plan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo darte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Vamos a cantar ahora, hermanos. El Señor marchando va. El libro de Deuteronomio 24 dice: porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está.
vamos a seguir cantando. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. ¿Sí es fiar? No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Juan 14:1. Tuyo soy, Jesús. Más bien les mandé esto diciendo: escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado, para que les vaya bien. Jeremías 7:23. Escuché la voz de tu amor hablándome a ti. Pásame buenas Jesús, y más cerca está de ti. Más cerca de tu amor.
¿Es el último, Marianita? ¿No sabes? Bueno, vamos a seguir cantando. Eres todopoderoso. Apocalipsis 1:8 dice así: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Sean bienvenidos, la Iglesia Cristiana La Verdad que Permanece les da la bienvenida a todos. Queremos compartir la fe en nuestro Señor Jesucristo con todos. Y nosotros tenemos un texto lema en Primera de Timoteo, es 2, 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Viene la predicación. Ok, vamos a invitar a nuestro pastor y hermano Carlos. Adelante, hermano. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios. Y cuando tengan en sus Biblias la primera carta a los Corintios, van a buscar el capítulo 8. Y vamos a dar lectura del verso 1 al versículo 6. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, el asunto que viene tratando el apóstol Pablo en este capítulo 8 es el asunto del conocimiento. Si se dan cuenta, en todo el capítulo 8, el conocimiento es el tema medular de esta sección. Y hoy vamos a tratar diferentes aspectos del verdadero conocimiento. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios de su misericordia para tener un buen entendimiento de su palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos permites estar reunidos para compartir tu verdad. Ayúdanos a entender la revelación de tu palabra e ilumínanos con tu Espíritu Santo y danos convicciones firmes sobre la verdad. Todos aquí necesitamos crecer en el conocimiento, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, todos aquí han leído la Biblia, me imagino, o al menos tienen alguna noción de lo que la Biblia enseña. Pero una de las cosas más importantes para Dios es que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces, esto nos lleva a entender que el conocimiento es de lo más primordial en una vida espiritual abundante. De hecho, en gran medida, el éxito de una vida cristiana o de una congregación radica en el conocimiento de la verdad. Sin embargo, hay algunos círculos cristianos o algunos cristianos que malinterpretan las Escrituras de una manera incorrecta y llegan a decir que el conocimiento no es importante. Lo que es importante es nutrir el espíritu. Pero yo me hago una pregunta: ¿cómo es que nosotros nutrimos el espíritu? Pues precisamente lo nutrimos con el conocimiento de la verdad. Por ahí hay algún texto que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero esto no tiene nada que ver con el conocimiento. Tendríamos que interpretar esa frase del apóstol Pablo en su contexto inmediato. Pero el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos relevantes, de algunos pilares del verdadero conocimiento. Bueno, vamos a dar lectura al verso 1 de nuevo. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, aquí no solamente se habla del conocimiento de la verdad, sino que muy en específico se trata un asunto: el conocimiento de lo sacrificado a los ídolos. Y aunque nosotros no vivimos en aquella época o en la ciudad de Corinto, nosotros como mexicanos sí tenemos situaciones similares a las que se experimentaron en la iglesia de Corinto. Déjenme comentarles que la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba influenciada por los griegos y por los romanos, y algunos de los corintios adoraban a dioses griegos y otros adoraban a dioses romanos. Y entonces muchas veces ellos sacrificaban algunos animales o presentaban algunos alimentos en los altares en adoración a alguno de estos dioses, fueran griegos o fueran romanos. Pero muchas veces las festividades paganas eran tan grandes que la carne era abundante.
¿Y qué es lo que hacían entonces las personas de aquella ciudad? Llevaban esa carne que fue sacrificada a los ídolos, se la vendían a los carniceros, y entonces en el mercado de la ciudad se empezaba a destazar esta carne y se empezaba a vender para que la población se pudiera alimentar. Es por eso que muchos de los hermanos nuevos en la iglesia de Corinto, al ingerir carne que compraban en las carnicerías, ellos pensaban que estaban pecando ante Dios porque sabían de dónde venía esa carne. Evidentemente esa carne venía de lo sacrificado a los ídolos. Y por eso el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 25, les dirá esto a los hermanos con respecto a la carnicería. Les dice en el capítulo 10, verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, hermanos, ¿qué dice? Coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y entonces no solamente era que ellos compraban carne que había sido sacrificada a los ídolos, sino que también por ahí una amistad no creyente los invitaba a comer a la casa y les presentaba algunos alimentos que muy probablemente habían tenido un trasfondo en relación a lo sacrificado a los ídolos. Y entonces la pregunta que surge ¿es pecado comer ese tipo de alimentos o no es pecado? Y algunos hermanos dirían, sí lo es. Otros hermanos dirían, no lo es. El apóstol Pablo da por hecho que los maduros tenemos conocimiento de estas cosas. Y por eso en el capítulo 8, verso 1, ¿cómo inicia diciendo? En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, hermanos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y entonces va a explicarnos cuál es el verdadero conocimiento, pero nos va a dar unos elementos que nos van a ayudar a tener armonía con el pueblo de Dios. Bueno, la pregunta que hice hace unos segundos, ¿es pecado o no comer este tipo de alimentos? Se va a responder por el mismo texto. Algunos hermanos que tienen una conciencia madura dirán, pues no es pecado. Otros, a los cuales el apóstol Pablo llama débiles, dirán sí es pecado porque ya se contaminó. Pero vamos a dar lectura entonces al verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces vamos a preguntarnos, ¿el conocimiento es pecado? ¿O hacemos mal en dedicarnos exclusivamente a aprender y aprender de la verdad de Dios? Tampoco. Porque de hecho, los hombres que más han influenciado al cristianismo a través de la época actual, de la Reforma, fueron hombres que estuvieron dedicados al conocimiento de la verdad. Uno de los énfasis más marcados de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Escudriñar la palabra, entender la verdad, reflexionar sobre las verdades del reino. Pero sí es verdad que un conocimiento mal encausado lo que provoca en el hombre es soberbia, orgullo, envanecimiento. Y por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento por sí solo lo que provoca ¿qué es? Envanecernos. Y es por eso que inmediatamente después de hablar del conocimiento dice, pero el amor edifica. Y entonces, en primer lugar, el verdadero conocimiento está subordinado al amor. Y entonces por encima del conocimiento siempre debe de estar el amor. Hay tres cosas que definen el ser de Dios. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Precisamente en esta misma carta, en el capítulo 13, hablando del conocimiento, la fe y los dones, el apóstol Pablo dice que por encima de todo esto va a permanecer el amor. El amor nunca deja de ser. El amor forma parte de la esencia de Dios porque el amor es eterno. Y entonces, entendiendo que Dios es amor y entendiendo que el mensaje central de toda la Biblia es el amor y entendiendo que Dios envió a su Hijo al mundo por amor y entendiendo que el primer y gran mandamiento es el amor, pues es obvio
que todo conocimiento, aunque sea verdadero, tiene que estar subordinado al amor. Y entonces hay hermanos que tenían un conocimiento con respecto a los ídolos. Vean cuál es el conocimiento en el versículo 4. Acerca pues de las viandas o los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos, ahí está el conocimiento, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo, hermanos? Nada. En consecuencia, si el ídolo no es nada, si el ídolo no existe, ¿se puede contaminar la comida que se le sacrifica al ídolo? No, porque si no es nada, ¿cómo va a contaminar la comida? ¿Se entiende? Si decimos que la comida se contaminó por el ídolo, entonces estamos diciendo que el ídolo existe y que el ídolo tiene influencia sobre esa comida. Y entonces el conocimiento de la verdad en este contexto radica en que aquellos que han alcanzado el conocimiento de la verdad saben que un ídolo no es nada en el mundo. De manera que si por ahí un vecino puso su altar de muertos y puso sus tamales, su chocolate, el mole y todo lo que ponen ahí, y por circunstancias del destino tenemos que comer eso porque no tenemos otra cosa que comer, el conocimiento de la verdad nos enseña que el ídolo nada es. Pero no es todo, porque el apóstol Pablo dice que por encima del conocimiento está el amor. Y entonces nuestras acciones no deben estar guiadas únicamente por el conocimiento, tienen que estar subordinadas al amor. Y entonces, aunque sabemos que el ídolo nada es, y aunque sabemos que esos alimentos no son inmundos en sí, tenemos que pensar en cómo actuaría el amor en estas circunstancias. Bueno, más abajo en el verso 4, sigue hablando del conocimiento de la verdad. Y dice que aparte de que el ídolo no existe, el ídolo nada es, sigue diciendo, y que no hay más que un solo Dios. También sabemos que es una verdad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces todos aquí como cristianos estamos sabidos de que no existen muchos dioses, aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Para nosotros solo hay un solo Dios. Ese es el conocimiento de la verdad. Pero a ver, hermanos, los hermanos nuevos que habían ingresado a la iglesia de Corinto y estaban apenas siendo discipulados en el conocimiento de la verdad, ¿ellos creían que solo había un Dios o aún batallaban con el hecho de que también habían otros dioses? Es probable que aún tenían esa idea de que habían otros dioses que tenían influencia, que tenían de alguna manera poder sobre el mundo. Y es muy probable que en esa debilidad ellos pensaran que los alimentos estuviesen contaminados. Y entonces el conocimiento de la verdad nos lleva a lo que dice el verso 5 y 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice el apóstol Pablo, para nosotros los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, incluso los alimentos también. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, incluso los alimentos también. Y nosotros por medio de Él. Verso 7, ¿cómo dice? Pero no en todos hay este conocimiento. Y entonces aquí tenemos que hacer una diferencia entre los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Incluso hay pastores de una gran trayectoria que se plasman en el púlpito y empiezan a predicar sobre ciertas prohibiciones, como no comer esto, no comer aquello. Había un pastor que por ahí enseñaba que no debíamos de comer ni siquiera pan de muerto, porque era un pan que estaba contaminado. Otros por ahí también incluso enseñaban que la moronga era un pecado. Entre otras cosas que nosotros sabemos ya de antemano que se han plasmado como inmundas.
Sin embargo, lejos de que sean personas que están reflejando madurez en el conocimiento, lo que están reflejando es debilidad. Y por eso el apóstol Pablo también dirá en el capítulo 14 de Romanos: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno ha de creer que se come de todo, y otro que es débil solamente come legumbres. Bueno, entonces, número 1 dijimos, el conocimiento o el conocimiento de la verdad está subordinado al amor. Y número 2, el verdadero conocimiento fluye de Dios y de Jesucristo. El verdadero conocimiento fluye de Dios y de Jesucristo. El versículo 6 nos explica eso, que todas las cosas proceden de Dios el Padre y todas las cosas son por medio de Jesucristo. Por ejemplo, si pensamos en la creación del universo, ¿quién decretó la creación de todas las cosas? Dios el Padre. Pero ¿quién fue el que ejecutó todas las cosas de la creación? Es decir, ¿quién trajo a la existencia todo lo creado? El Verbo de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, si pensamos que Dios el Padre y Jesucristo son la fuente de todo lo que existe, pues evidentemente también Dios el Padre y Jesucristo, siendo un solo Dios, son la fuente del verdadero conocimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es ese conocimiento? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces todo conocimiento verdadero tiene que fluir de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer más énfasis en Jesucristo porque quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible y precisamente vino al mundo para enseñarnos la plenitud de la verdad. Ahora bien, ¿Jesucristo mencionó algo sobre la comida en algún momento? Pues sí. Él dijo que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y si entendemos que la autoridad de Jesucristo está por encima de cualquier otra autoridad, pues bajo esa perspectiva nada es inmundo en sí. Verso 7 empieza a explicar el apóstol Pablo sobre aquellos que no tienen aún arraigado el conocimiento de la verdad. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, personas que estaban acostumbradas a la idolatría, comen como sacrificado a ídolos. ¿Qué significa eso? Que estos hermanos, cuando están comiendo de esos alimentos, por dentro se están muriendo, están mortificados, porque cada taco que se echan, para ellos es un pecado en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienen un contexto en el cual ellos están habituados a comer así, pensando que el ídolo sí existe, pensando que el ídolo tiene el poder para contaminar esos alimentos. Y sigue diciendo, y su conciencia, siendo débil, ¿qué dice? Se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda, es decir, el alimento, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces aquí se responde fácil, ¿no? ¿Nos afecta espiritualmente comer algún alimento? No. Incluso si viene de un altar sacrificado a los ídolos, si somos maduros y somos conscientes, no nos afecta para nada. Ahora, pensando incluso en el ayuno, si ayunamos, ¿seremos más? Si ayunamos, ¿seremos menos? Tampoco. Estas cosas van en contra del conocimiento de la verdad. Y entonces el versículo 9 nos dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Número 3, el verdadero conocimiento se traduce en libertad. El verdadero conocimiento se traduce en libertad. Ahora, hay dos enemigos de la gracia de Dios. Hay dos enemigos para el cristianismo. Por una parte está el legalismo, que prohíbe cosas que ni siquiera la Biblia prohíbe, como en este caso los alimentos. Y también está el libertinaje,
que autoriza todas las cosas por encima de la verdad. Y entonces lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir es que el verdadero conocimiento nos conduce a la libertad. El verdadero conocimiento no nos lleva ni al legalismo ni al libertinaje, nos mantiene en la libertad. Recordando las palabras del apóstol Pablo que dijo: todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Vean conmigo, por favor, el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, en este contexto, hermanos, ¿quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? A ver si podemos notar en este contexto quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes. Aquellos hermanos que dicen: el ídolo no es nada, el ídolo no existe, los alimentos no contaminan, solo hay un Dios y un Señor, del cual son todas las cosas, la tierra y su plenitud. Este tipo de hermanos son fuertes o débiles. Son fuertes. Y aquellos que dicen: no, esa comida fue sacrificada a los ídolos y Dios es santo. Dios no tiene nada que ver con la inmundicia y por lo tanto no debemos comer de eso. Aunque suena muy convincente y muy bonito, para el apóstol Pablo eso es debilidad. Y muy en específico le llama debilidad ¿en dónde? En la conciencia. En el versículo 7 así lo dice: comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y entonces cuando hablamos de la conciencia hablamos de esa capacidad para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, de manera que su conciencia aún no ha madurado, aún no ha llegado a un discernimiento cristiano, a un discernimiento pleno. Y entonces debemos entender, hermanos, que el verdadero conocimiento nos conduce a la libertad. Vean conmigo Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Verso 1 al verso 5. Bueno, miren, en aquellos días la herejía más fuerte en contra del cristianismo fue la herejía judaizante. A la fecha hay muchos cristianos que sin saberlo están viviendo bajo esa herejía. Es decir, judíos o personas que han creído en Cristo, pero aún siguen guardando algunos ritos de la ley de Moisés. Personas que han creído en el Señor Jesús y de repente los vamos a encontrar usando una kipá, porque ellos piensan que los hacen más espirituales. Los vamos a ver predicando sobre la exaltación de Israel, porque para ellos esa tierra sigue siendo sagrada y santa, como una ubicación geográfica. Van a obligar a muchos hermanos a circuncidarse, a guardar el sábado, a no comer algunos alimentos, y eso evidentemente es legalismo. Puede ser que se hayan convertido a Cristo y sean hermanos, pero aún siguen en debilidad. Y el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1 una situación así. Y tiene que ver con el verdadero conocimiento y tiene que ver también con la libertad. Verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los paganos, entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos, verso 4, introducidos a escondidas, estamos en el capítulo 2, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Dígame para que no me siga leyendo. Capítulo 2, versículo 3, 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra ¿qué? Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y entonces vean cómo hay personas que sí buscan reducirnos a esclavitud,
y ya están pervirtiendo el verdadero conocimiento de la verdad. Yo creo que algunos tenemos un contexto en el cual vivimos en el legalismo, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en una congregación en donde si no llevabas corbata, pues ya estabas fallando ante Dios, y eso sí era legalismo. O se le prohibía a las hermanas entrar a la congregación si no llevaban su falda, porque según la falda era la prenda de vestir autorizada por Dios para las hermanas. Y había detrás de esto una explicación muy lógica, muy bonita, pero la realidad es que no tenía un fundamento en la verdad. Y entonces la realidad es que el verdadero conocimiento nos conduce a la libertad, no a la esclavitud. Pero también entendamos que no es libertinaje, es libertad. Primero los Corintios 8, seguimos en el verso 9. Ahora, ¿qué nos dice sobre la libertad que tenemos? Incluso vamos a ser un poco más exagerados, hermanos, fíjense. Porque este caso nos pasó una vez con unos hermanos. ¿Es pecado ingerir una bebida alcohólica? Fíjense la pregunta, ¿no? Tan dura y drástica para muchos. Y muchos dirán, pues es que bueno que el hermano dice que no, ¿va? No es pecado dependiendo también de la situación, ¿no? Pero en sí, ¿esa bebida es pecaminosa? No. ¿Esa bebida es inmunda? No. Ahora, vivimos en un contexto diferente al cual vivió Jesucristo y los apóstoles. En aquellos días, evidentemente, Jesucristo y los apóstoles tomaron vino, y era vino fermentado, porque por ahí también hay algunos predicadores que dicen, era un vino, pero sin fermentar, ¿no? Eso no es verdad porque no era así el vino, hermanos. En aquellos días no existía agua potable como nosotros la tenemos, o agua purificada para beber, y entonces hasta los niños tenían que tomar muchas veces vino por la falta de agua. Y en algunas ocasiones el agua tenía que ser rebajada con vino para matar todas las bacterias y las cosas que pudieran enfermar a la población. De manera que el vino era la bebida de la antigüedad para prevenir las enfermedades. Incluso cuando Timoteo está enfermo del estómago, ¿se acuerdan lo que le dice Pablo? Ya no bebas agua, échate un poquito de vino, ¿no? Pero ellos no veían con morbo la situación del vino como nosotros la vemos, y en el contexto en el que vivimos también se presta para otras malas interpretaciones. Pero entendamos que el alcohol por sí solo no es pecado. Los alimentos en sí no son malos. Pero vean lo que dice el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero ¿para quién? Para los débiles. Y esto nos lleva al punto número 4. El verdadero conocimiento no busca lo suyo. El verdadero conocimiento no busca lo suyo. ¿A qué me refiero? Estamos otra vez enfatizando en el amor. Por encima del conocimiento está el amor. Y esta frase viene del apóstol Pablo. El amor no busca lo suyo. Me pasó una vez que un hermano, un buen hermano, pero débil, se acercó a mí y me dijo, hermano, por ahí un hermano, lo vi en una fiesta, a la cual también yo fui invitado, y yo vi que al hermano le dieron una copa, ¿no? Y el hermano estaba comiendo con la copa. Entonces yo creo que hay que hablar con él y hay que disciplinarlo, porque eso es un pecado gravísimo. El vino es del diablo, ¿no? Casi lo estaba satanizando todo, pero había cierta verdad en lo que el hermano decía. ¿Estuvo mal la acción o no? No estuvo mal por el líquido, estuvo mal porque el conocimiento estaba haciendo de tropiezo. Lo que dice el verso 9, nuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Y entonces ambos estaban en un error, ¿no? El que estaba juzgándolo, pensando que eso era pecado, y el que se tomó la copa, el hermano que se tomó la copa, pensando que no era pecado, porque sí no era pecado, pero sin pensar en lo que podían pensar los hermanos débiles o las personas inconversas en este caso, ¿no? Y entonces, bueno, hablé con el hermano y ya se calmó la situación y entendió al final que eso no era un pecado, ¿no? Ahora en el versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? O sea, si de repente en la ciudad de Corinto, pensemos que nosotros vivimos en Corinto, el hermano Aurelio se va al tianguis, ¿no? Y está por ahí trabajando y le da hambre. Y en un puesto de carne le ofrecen unos tacos, ¿no? Donde sabemos que esa carne previamente fue sacrificada a los ídolos.
Y el hermano Aurelio está come y come y come, porque sabemos cómo come el hermano, ¿no? Y entonces por ahí pasa, no sé, un hermano nuevo, un hermano débil que piensa que esa carne está contaminada por los ídolos, y ve al hermano, y al hermano Aurelio todavía se le ocurre decir: hermano, siéntate a comer conmigo, yo te invito. Pues probablemente el hermano se sienta a comer con él, pero mientras Aurelio come tranquilo, sabiendo que el Señor santifica todo en la oración y que eso no es inmundo en sí, el otro hermano, por cada bocado que está dando, piensa que está traicionando ¿a quién? A Dios. A Dios. Y entonces el hermano Aurelio está pecando no porque esté pecando por la acción, sino por su falta de discernimiento en el amor. ¿Se entiende eso? Y entonces podemos llegar a pecar cuando tenemos mucho conocimiento si no lo subordinamos al amor. Versículo 10 al final dice: ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se arruinará, es la mejor traducción, se desviará. No es que pierda su salvación, sino que se va a afectar en su vida espiritual. Se arruinará el hermano débil por quien Cristo murió. Y entonces el hermano que se arruina, que se desvía, que piensa que ya pecó, pues no va a querer ir a la iglesia, no va a querer leer su Biblia, porque él piensa que ha cometido idolatría, sacrilegio, traición. Ahora, debemos actuar en amor y evitar algunas situaciones, pero sí tenemos que empezar a instruir a los hermanos débiles para que la situación de debilidad no se prolongue y no se haga grande en la congregación, porque no es natural que todos queden con esa debilidad. Versículo 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces, tenía conocimiento el hermano que comió de los ídolos, tenía un conocimiento, sí, verdadero, pero por eso Pablo dice en el capítulo 8, verso 2, y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice? Aún no sabe nada como debe saberlo. Versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, pensando en el alcohol, que es lo más común para nosotros, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que va a una comida y le sirven alcohol, ¿no? Entonces podemos ingerirlo porque no es pecado, pero por amor a los hermanos y también pensando por la gente de nuestro contexto, es mejor no hacerlo jamás. ¿Se entiende? Todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Ahora, quien no lo haga así, no es que esté pecando en contra del conocimiento, está pecando en contra del amor. ¿Se entiende? Porque debemos caminar por encima del amor. Vean el capítulo 10, versículo 23, la misma situación. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahorita que estamos pasando precisamente por la fecha de los muertos, Halloween, y en diciembre empiezan con otras cosas, ¿no? Hay unos que van a satanizar el pinito de Navidad, entre otras cosas. Y entonces tratemos, hermanos, de ser guiados por la palabra, ¿no? Porque Internet o la información que nos dan algunos otros libros fuera de la Biblia, pues siempre van a satanizar todo. Que si el pino es diabólico y que las esferas representan al dios Sol, que si la Coca-Cola viene del diablo y que el color negro es del diablo, pues empezamos con cosas bien raras, ¿no? Entonces tratemos de entender lo que dice Pablo, ¿no? Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Verso 24... Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, hermanos, ¿incluye también la moronga? Sí. Pues sí, ¿no? Se vende también ahí. Comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, ¿lo dice por nuestra conciencia? La del débil. No, la dice por la conciencia del débil. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. ¿Se dan cuenta? No por ti, sino por el otro. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya,
sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Se dan cuenta? Por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Tiene razón, ¿no? Yo ¿por qué voy a estarme privando de eso si sé que no es pecado? Pero entendamos algo, hermanos. Pablo está colocando un principio supremo. ¿Cuál es? El amor. Y entonces termina diciendo en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, incluso si me abstengo, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo a los judíos. Por eso Pablo dice que él se hacía judío a los judíos. No sean tropiezo a los paganos, a los gentiles que no conocen a Dios, pensando en su familia inconversa tal vez, ¿no? Pensando en los amigos inconversos. Ni a la iglesia de Dios tampoco. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Esto nos lleva al número 4. Es el número 4, ¿verdad? 5. El verdadero conocimiento tiene como finalidad la salvación del prójimo. El verdadero conocimiento tiene como finalidad la salvación del prójimo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es ese conocimiento al cual usted debe de llegar? Para ser salvo usted no tiene que estar viniendo a la iglesia todos los domingos. Es importante que venga todos los domingos, pero no va a ser salvo así. Para ser salvo usted no tiene que abstenerse de algunas cosas, aunque muchas veces por amor vamos a tener que abstenernos. Para ser salvos necesitamos recibir el conocimiento de la verdad. ¿Y ese conocimiento cuál es? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y entonces, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dice el texto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Vean cómo el énfasis es la fe en el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es Dios, el conocimiento de la verdad es Jesucristo el mediador. ¿Cree usted en Jesucristo? Esa es la pregunta final. Pues si usted cree es salvo. Si usted cree genuinamente en Él, tiene salvación. Pero ahora, ¿cómo vamos a caminar en este mundo plagado de mentiras? Tenemos que caminar conforme al conocimiento, pero subordinado al amor. Notemos un texto que es interesante en Romanos 14, porque se van a topar con situaciones como estas constantemente. Romanos 14:1 nos dice de la siguiente manera: reciban al débil en la fe. ¿Por qué le llama débil en la fe? Porque nosotros sabemos, hermanos, que para agradar a Dios, lo único que necesitamos, ¿qué es? Fe en Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradamos a Dios por la fe en Cristo, nada más. Pero hay algunos hermanos que son débiles y piensan que aparte de la fe, tienen que hacer obras o abstenerse de algunas cosas para agradar a Dios. Y entonces los débiles en la fe se describen de la manera siguiente. Dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quiénes son esos? Los fuertes. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y Pablo nos hace una pregunta, ¿no? Verso 4. Esta pregunta va dirigida a los débiles, a los que piensan que hay algunas cosas que son inmundas. A los débiles les dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Del hermano que se acercó a mí y empezó a juzgar al otro hermano por tomarse una copa, pues estaba juzgando a un criado ajeno, porque el único que lo puede juzgar, pues es Dios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigue diciendo, para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hay hermanos que dicen, no, el sábado es el día sagrado, es el día santo. La Torá, la ley de Moisés así lo enseña. Uno tiene razón, porque así lo dice el texto, pero está ignorando a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento del reposo. No buscamos un día para reposar, para adorar a Dios. Vamos a Cristo, quien dijo, venid a mí. Lo dijo en un día de reposo, precisamente. Los judíos le daban autoridad al reposo, al día, y Cristo les dice, no, vengan a mí, para que descansen y hayan reposo para sus almas, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y entonces un día no es sagrado en sí. Cristo es sagrado, y entonces si estamos en Cristo, todos los días son sagrados. Todos los días son de reposo. Y claro que nos congregamos domingo porque estamos conmemorando la resurrección de Cristo en el primer día de la semana. Nada más. Pero no es porque sea más sagrado que el sábado, no es porque sea más sagrado que el lunes. Y entonces el versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, aunque lo haga pensando en otras cosas, ¿no? Aunque sea débil, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, aunque coma moronga. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, si notan, por favor, el versículo 13 termina diciendo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ahora, no nos vamos a juzgar, pero tampoco debemos poner en juego la verdad. ¿Se entiende eso? La verdad está por encima de todo. Vamos a tolerar algunas situaciones, ¿no? Vamos a dejar de juzgar y de menospreciar, pero la verdad está por encima de todo, pero por encima de la verdad debe estar el amor. O más bien, el amor es la verdad, y el amor debe estar acompañado de la verdad. Y dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora, cuando un hermano en Corinto comía pensando que la comida era sacrificada a los ídolos, le pasa a todo hermano, ¿no? Cuando ya pecó, pues ya la regué, ¿qué pasa inmediatamente? Se arrepiente. A veces se arrepiente o a veces se va derecho, ¿no? Y entonces lo que hubiera pasado en este contexto es que si ya comió sacrificado a los ídolos, ya traicionó al Señor, lo más probable es que también hubiera participado de las fornicaciones que se hacían en el culto a los ídolos. Y es por eso que era muy importante que cuidásemos nuestro testimonio para no influenciar a otros a comer mientras son débiles, sino hasta que tengan un conocimiento pleno. Ahora en el versículo 14 Pablo dice, yo sé y confío en el Señor, hermanos, que nada es inmundo en sí mismo, nada. Incluso nuestro cuerpo, hermanos, ¿es pecaminoso? Y hemos hablado de esto. Nuestro cuerpo no es pecaminoso. ¿Nuestro cuerpo qué es? Según la Biblia, ¿qué es? Es el templo de Dios, pero biológicamente, ¿qué es nuestro cuerpo? O sea, una vez que se deshace, es polvo nada más, ¿se entiende? Pero nuestro cuerpo es el vehículo del pecado, nada más, es un instrumento. Ahora dice que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios, hermanos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, otra vez. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe en que eso no es malo? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que terminamos diciendo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos
a nosotros mismos. ¿Preguntas sobre este tema tan controversial pero importante? Si no las hay, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu verdad, por tu palabra. Bendice lo que resta de este servicio. Ayúdanos a caminar en el amor. Ayúdanos a caminar guiando nuestro conocimiento, Señor, a través del amor que Cristo nos ha dado. Ayúdanos a contribuir a la edificación y no permitas que seamos tropezadero para los débiles. También te pedimos por las ofrendas que las multipliques, las bendigas para el uso de lo sagrado, Señor, para lo que tú quieres que las usemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con lo que resta del servicio, hermanos. Vamos a pasar a las ofrendas, hermanos. Vayan conmigo a un texto. Segunda a los Corintios 9. Es muy usado, ¿verdad?, para las ofrendas. Es segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así, hermanos: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a dar aquello que propusimos en nuestro corazón y vamos a cantar. Dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. ¿Hay algunos avisos, hermano Carlos? No, el texto sigue igual. ¿Sí, hermano? Los Los miércoles estamos teniendo reuniones de estudios. Empezamos con una familia nueva que vive aquí en la colonia, que no podía los domingos. Si alguien quiere venir los miércoles a las 7, aquí vamos a estar estudiando la palabra, ¿verdad? Ok, Eso es el único anuncio. bueno, El hermano José le pide oración por la salud de la hermana Salomé y la de él, que está enferma. bueno, vamos a orar por nuestro hermano Ross, que no vino hoy, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra petición, hermanos? ¿O acción de gracias? Yo sí pido por mi tía Felicitas, que está enfermita. ¿Cómo se...? Va a ir a recuperar. Felicitas. Ok, está enferma. Sí. Bueno, De hecho, le vamos a hacer unos estudios a ver si es que a la gente de los niños me parece. ok, Yo quiero dar gracias a Dios porque su misericordia nos ha cuidado siempre y por la salud que nos ha dado a cada uno de los integrantes en
Bueno, pues vamos a hacer una oración y estamos despedidos después. Padre, te agradecemos en esta hora que tú nos diste para reunidos adorar tu nombre, Señor. Te pido por mis hermanos que están en línea, por mis hermanos que están aquí y por la gente que va integrándose a esta iglesia, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, que podamos creer en el Evangelio y que nos arrepentamos, Señor. Te pido por cada una de nuestras necesidades espirituales, físicas, Señor, económicas, para que tú sustentes cada una de ellas. Te pido en especial por mi hermano Ross, porque sabemos que él tiene pues una discapacidad, hermano. Señor, te pido por su negocio, por su salud, para que le des fortaleza, también por doña Felicitas, que está mal. Te pedimos por nuestra hermana Marichuy, y ella misma te da gracias por todo lo que tú le has dado en su vida. Te pido por cada uno de mis hermanos para que le sustentes en la semana, Señor. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos despedidos, hermanos.